Agosto, como lo sabés, no solo ha sido un mes con alto impacto en los niveles de inflación, sino que además es un récord histórico, porque desde hace algo más de 30 años no teníamos registros de esta naturaleza. Cuando se publique el índice de septiembre, ¿qué es lo que va a pasar? Ya estamos entrando a la segunda quincena y vos sabés que el comportamiento de los precios sigue siendo preocupante. Vamos a hablar de este tema esta noche junto al economista Ernesto Matos, que es graduado de la Universidad de Buenos Aires, que además está al frente del IDEPI, un Instituto de Investigación de Desarrollo Económico de la Universidad de José C. Paz. Bueno, Ernesto, te agradecemos primero, pero también estamos obligados a preguntarte cuál es la perspectiva que viene para septiembre. ¿Vos considerás que puede ser todavía más alta la inflación que la del mes pasado? Y es difícil predecirlo, pero se entiende que con un 12%, por más que baje a 10, es alto, digamos, en el contexto. Claro. Pero hay que ver el dato interanual, ¿no? Estamos en 124 de inflación este mes, el que pasó, y en alimentos y bebidas, que es lo que más le importa a la gente, estamos en 135. Claro. Entonces, eso es lo preocupante, porque ahí es donde el gobierno tiene que tener las medidas, digo, que son las de acuerdo de precio, pero que algunas empresas o cámaras no quieren cumplir. Lo que hemos visto es que la inflación núcleo, que tiene que ver con todos los productos que no están dentro del marco de los estacionales y que tampoco están dentro de los acuerdos de precios, fue más alta todavía que la inflación de agosto, estuvo por arriba del 13. ¿Qué es lo que puede generar esto? También en el momento de observar si hay un arrastre, porque no está dentro de ningún acuerdo. ¿Qué proyecta este dato? La inflación núcleo es justamente la de alimentos, digamos, ¿no? La que no está afectada por la energía, digo, es justamente la que nos marca un poco esto, la preocupación cuando uno va a comprar un producto y sabe que la yerba mate aumentó de precio, quiere comprarse una manteca y aumentó de precio, digo, y ahí es donde me parece que la responsabilidad de las grandes industrias de alimentos tiene un gran peso, porque que la COPAL diga que no va a cumplir el acuerdo o que ANCHAM, la Cámara Norteamericana de Comercio, no quiere cumplir el acuerdo cuando muchas de sus empresas han dicho que sí. Eso es lo paradigmático, digamos, acá. Porque hoy se necesita no solamente del gobierno o de los consumidores, sino también la responsabilidad de las empresas. Ahora pasa una cuestión muy particular y es que cuando vas a hacer las compras, vos ves el tema de los precios justos, alguna vez eran precios cuidados, pero no hay tanta provisión de productos dentro de esta línea, ¿no? Así es que también nos obliga a preguntarnos si los acuerdos están generando el efecto que busca el gobierno, ¿no? Porque se acuerda, pero el producto, vas a la mañana temprano lo conseguís, vas a la noche y no están. Sí, bueno, esa es una de las grandes problemáticas, que justamente se pide esa responsabilidad a la empresa porque tiene que proveer esos productos para que la gente por lo menos los pueda ver y comprar. Y ahí es donde justamente lo que se empieza a ver es una suerte de especulación, digamos, ¿no? O estoqueo, o no darle la lista, o llegar con la lista y otros precios. Entonces eso obviamente el gobierno ha tratado de multar a algunas empresas, pero parece que esto continúa y parece que la multa no alcanza. Entonces ahí es donde uno dice cuál es el límite de todo esto. Ahora, Ernesto, vos haces foco en las empresas, pero el gobierno tiene un montón de palancas dentro del Estado para hacer, por ejemplo, política monetaria, subir la tasa de interés, emite dinero, tiene déficit fiscal. ¿No hay una responsabilidad también del gobierno en esta inflación? No necesariamente, porque si vos ves justamente el dato de déficit primario, en 2020 era 7,6 del Producto Bruto Interno y hoy es 3,4 el 2022. Entonces, si se bajó el déficit primario, ¿por qué aumentan los precios? O sea, si ahí hubo un reordenamiento del gasto, que eso es parte del acuerdo, ¿no? Que también te pide que tengas que ordenar tus gastos. ¿Por qué aumentan los precios? No se explicaría justamente por lo que hace el gobierno. El gobierno hace lo que está dentro del marco de la ley, ¿no? Pide un acuerdo, si no se cumple se multa, y si no alcanza la multa, bueno, ya estamos como en otro escenario. Ahora, esas empresas que vos mencionás, AmCham, son todas empresas multinacionales que operan no solo en la Argentina, en todo el mundo. ¿Solo en la Argentina forman precios y producen inflación y en el resto del mundo no? Y lo que pasa es que son esquemas multinacionales que a veces chocan con la estrategia nacional. La estrategia nacional es alimentar a la población. Ahora, ellos pueden perder acá o compensar una pérdida a otro país con las ganancias de acá, o, por ejemplo, algunas multinacionales, podemos decir Gillette, no va a competir con Gillette Brasil. Entonces ahí es donde uno dice, che,
tienen que invertir, tienen que producir y barato, digamos, ¿no? Para que pueda alcanzar al salario del trabajador. Y eso es lo que a veces cuando uno ve la utilización de capacidad instalada industrial, que está planchada en 64% desde 2020 hasta ahora. O sea, o se ponen a producir o acá falta inversión. Y si falta inversión, el Estado ya lo ha dicho varias veces, acompaña si es necesario una inversión. Pero me parece que ahí tienen que, como dice el tango, ¿no? Bailar los dos para poder resolver el problema. Ahora, es interesante mirar, por ejemplo, lo que te dice una industria pyme, ¿no? Que no puede terminar de fijar un precio y tiene un costo que a veces puede tener algo inflado, porque cuando va a reponer para volver a fabricar, tiene costos en sus insumos que son diferentes. En insumos importados, no todas las importaciones se dan con un tipo de cambio a valor oficial. Y allí, aunque quiera mantener el precio, se le hace muy difícil. Para esto, ¿qué respuesta tenés? No, ahí me parece que, primero, en la Argentina hay 565.000 empresas, de las cuales 5.000 son exportadoras. O sea que 560.000 son mercados internistas. Ahí las pymes el problema que tienen generalmente es cuando va con las grandes a proveer un supermercado o algún gran comercio, no tiene financiamiento. Lo hemos visto con las segundas marcas que les piden algunos supermercados a algunas empresas que le fabriquen para ponerle su marca. Y a veces le patean el pago 30, 90 días. Ahí también debería el Estado, con crédito, tratar de subsidiar a esa pyme para que por lo menos en ese plazo pueda pagar sueldo, pagar impuestos e invertir un poco más en lo que produce. Pero hay este punto, ¿no? De el intentar volver a producir y no tener un horizonte de costos. Bueno, ahí lo que pasa, empiezan a jugar las importadoras, porque ¿qué estuvo pasando este último tiempo, 2016 en adelante? 5 devaluaciones, ¿no? Desorganización económica. Y ahora, entre salvarse, rescatar, ganar algo, las importadoras están más influenciadas por... Te traen al dólar oficial, te comercializan al dólar ilegal. Ahí no hay pyme que aguante, digamos, tampoco. Entonces, ahí tiene que también, otra vez, reorganizar el Estado, que ese impacto no sea trasladado a las pequeñas y medianas empresas, porque es justamente la que emplea más y es justamente la que también necesita de este acompañamiento. 12,4% la inflación de agosto, pero en alimentos 15%. ¿Cuál es el impacto directo en la pobreza de esos números? Y alto, digo, o sea, si estamos en un 40, que es el último dato, 39, eso vendrá para el segundo semestre, me imagino, pero ya en el primer semestre, que ya venías con 8, 9, o sea, desde 2020, que estaba en 30, fines de 2020, estaba en 30 en diciembre de 2020 y ahora estamos en 124. Digo, la interanual, que es la que se discute en el sindicato. O sea, ese proceso fue el que se quedaron generalmente las que están vinculadas más a alimentos y bebidas, porque uno puede dejar de comprarse un auto, puede dejar de arreglar una pared, pero no puede dejar de comer. Ese es un problema. Hoy se conoció justamente un informe de la Universidad de Itela y si bien tiene una mirada global donde habla de que la pobreza subió un 43,4% en el primer semestre del año, marca un dato que con Leandro lo analizábamos hoy y nos resultaba muy duro, que tiene que ver solamente en un bimestre, abril-mayo, la suba de la pobreza fue del 46%. Ese fue el dato que arrojó. 46% de la población en la Argentina viviendo en situación de pobreza. ¿Qué datos crees que puede arrojar esta segunda mitad del año, teniendo en cuenta la devaluación, la suba de precios? Y piso 39. Digo, creo que cualquier especialista hoy no está viendo que eso vaya a bajar en el primer semestre, y más en los sectores jóvenes, digamos, ¿no? Que están por arriba. Entonces, es justamente la preocupación, por eso esta batería de medidas necesarias ahora, porque tampoco se puede continuar en este contexto después de una devaluación como fue posterior a la elección. Por sí o por no, ¿pensás que esto influye en el momento de elegir candidatos a presidente en octubre y al liderazgo de Milei? ¿En el liderazgo de Milei? En un sector de la población muy pobre, sí, donde el voto era del peronismo y sin embargo trastocó la tendencia del voto. Y esperemos, digo, por todo lo que venimos escuchando en las noticias, digamos, esperemos que no, pero bueno, no conozco mucho, digamos, la proyección. Bien, Ernesto Matos, economista, te agradecemos mucho esta ida y vuelta, ¿eh?